Hola a todos y bienvenidos. Estoy muy emocionado hoy de hablar con el profesor Jeffrey Sachs sobre lo que está sucediendo con el proceso de paz en Ucrania. Eso es después de que Estados Unidos lograra que Zelensky aceptara una propuesta de alto el fuego, que supongo siempre estuvo un poco vacía de contenido. Pero no obstante, vimos que el enviado de Trump, Steve, se fue a Moscú para discutir las condiciones para poner fin a los combates y, de hecho, avanzar con este alto el fuego. Y parece haber ido bastante bien, dado que Trump dijo que era optimista. Mañana, el martes 18 de marzo, se espera que Trump y Putin hablen por teléfono. Así que quería preguntarte primero, ¿qué es realista esperar de esto? Bueno, obviamente hay mucha discusión detrás de escena a la que no hemos tenido acceso. Así que la verdadera pregunta es, más allá de la discusión sobre un alto el fuego de 30 días, ¿qué se ha discutido sustancialmente con los ucranianos? Quizás incluso acordado, aunque según la respuesta ucraniana, nada. Ahora, lo que quiero decir con eso es que no va a haber un alto el fuego por sí solo. ¿Por qué lo habría? Los rusos no aceptarán eso. Tienen el impulso militar y no han escuchado una palabra oficialmente del lado ucraniano sobre ninguna de las causas fundamentales de la guerra. Y eso es lo que dicen los rusos. Pero también es cierto. No es solo una posición rusa. Esta guerra tiene que terminarse en términos políticos, los más fundamentales, de los cuales incluyen tres elementos: la neutralidad ucraniana frente a la demanda continua de Ucrania y de muchos de los socios de Ucrania en Europa para la membresía en la OTAN. El segundo es un acuerdo sobre cuestiones territoriales. Y el tercero es un acuerdo sobre algún tipo de arreglos de seguridad en el contexto de un acuerdo de paz. Ahora bien, no hemos escuchado públicamente ningún movimiento por parte del gobierno ucraniano en ninguno de esos tres puntos. Según el gobierno ucraniano, por lo que he escuchado, y puede que me haya perdido algo, la demanda de membresía en la OTAN esencialmente continúa hasta el día de hoy. La demanda de una recuperación total de todos los territorios hasta las fronteras de 1991 sigue siendo esa posición oficial. Y en cuanto a cuestiones de seguridad, básicamente la membresía en la OTAN o las tropas de la OTAN, incluida la participación de Estados Unidos, siguen siendo la posición respecto a la seguridad. Ahora bien, esos no son la base para la paz, porque Rusia tiene intereses de seguridad que son fundamentales y que llevaron a esta guerra. Rusia tiene el impulso en el campo de batalla. Así que pedir un alto el fuego de 30 días por sí solo no significa nada. Ahora, presumiblemente, cuando los representantes de Estados Unidos y los representantes ucranianos se reunieron en Jeddah, no pasaron 8 horas y media a puerta cerrada discutiendo una declaración muy breve. Discutieron estas condiciones básicas. Uno podría sospechar que hubo algún movimiento en estos temas. Estados Unidos ha hecho, más o menos, un movimiento muy importante en estos, diciendo que sí, la OTAN no se ampliará, tendrá que haber concesiones territoriales, tendrá que haber arreglos de seguridad que no incluyan, por ejemplo, a Estados Unidos. Ucrania, hasta donde yo sé, en el momento en que hablamos, no ha hecho ningún movimiento público en estos temas, y no sabemos si hubo algún movimiento privado. Ahora, después de esa reunión de 8 horas y media en Jeddah, el enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reunió con el presidente Putin. Fue, se podría decir, una reunión cordial de alguna manera. La reunión en sí fue mutuamente respetuosa y diplomática. Las declaraciones que surgieron de ella fueron las mismas, con Rusia diciendo que sí, podríamos estar de acuerdo con un alto el fuego si se reconocen las causas fundamentales de esta guerra. Hubo un intercambio adicional sobre las tropas rusas y ucranianas rodeadas en la región de Kursk en los 2 días siguientes. Hubo declaraciones optimistas del presidente Trump en sus redes sociales. Presumiblemente, algo está sucediendo detrás de escena,
pero no lo sabemos. Y estas declaraciones de los líderes europeos son tan belicosas como siempre. Así que probablemente tengamos dos niveles de diplomacia en juego. Algo a puerta cerrada y algo en público. Si lo único que tenemos es que Estados Unidos básicamente dice que la OTAN no se ampliará, que debe haber concesiones territoriales y que un acuerdo de seguridad no involucrará a Estados Unidos, pero no hay acuerdos sobre esos temas fundamentales, ni por parte de Ucrania ni de las principales potencias europeas. Entonces creo que lo que tendremos es que Estados Unidos simplemente se retirará de este conflicto y los eventos seguirán en Ucrania, probablemente llevando a grandes pérdidas de Ucrania en el campo de batalla. Pero si hay más acuerdo a puerta cerrada, lo cual creo que es bastante plausible, entonces tal vez nos dirigimos hacia un acuerdo real. Sí, bueno, la narrativa en Europa respondiendo a este alto el fuego se interpreta primero, al menos en los medios, como un trato de tómalo o déjalo para los rusos. Así que hubo un gran entusiasmo porque se asumía que los rusos no podían aceptar esto. Y una vez que no lo acepten, Estados Unidos debería ir tras Rusia de manera contundente. En otras palabras, Estados Unidos debería regresar y volver a nuestro lado de perseguir una guerra larga en su lugar. Y luego tenías a Starmer, quien construyó esto en la narrativa de que, bueno, Zelensky mostró que quiere la paz, pero ahora Putin no. Así que se ha utilizado todo lo que vale, pero, por supuesto, viniendo de Trump, se está diciendo algo más. Dijo que es optimista, que Putin respeta a América y que Ucrania no debería haber iniciado una pelea, en sus palabras, con un adversario mucho más poderoso. Pero ¿dónde está el margen para el compromiso aquí? Tengo curiosidad porque la neutralidad abarca mucho. Son garantías de seguridad, es seguridad, sí, son cualquier fuerza de paz en el terreno. Todos estos son temas relacionados con la neutralidad. Por supuesto, con las disputas territoriales parece haber un poco más de margen, o al menos podría haberlo, en términos de dónde se trazan las fronteras administrativas, porque Trump dijo que hablaremos de tierras y hablaremos de plantas de energía. Supongo que se refiere a la planta nuclear de Zaporilla, que está bajo control ruso, y está en su lado del Dnieper, un poco incómodamente cerca de Crimea. Entonces, ¿dónde crees que hay una posibilidad de llegar a un punto intermedio? ¿Sería en la arquitectura de seguridad? ¿O cómo ves, bueno, cuánto margen hay para una maniobra real para ambas partes? Primero déjame decir que lo que dicen Starmer y Macron no tiene absolutamente ningún sentido para mí. Los británicos casi nunca tienen sentido para mí, de todos modos, tengo que decir, en todo lo que dicen. Porque la belicosidad, la rusofobia, la falta de cualquier sentido de diplomacia, tiene 200 años de historia. Y es muy triste e irrealista. Pero en términos de una expresión de lo que realmente está sucediendo, es delirante. La idea de que Trump hizo una oferta de tómalo o déjalo y que Estados Unidos iba a, cito, reincorporarse a la guerra es completamente delirante. Trump y Estados Unidos no van a reincorporarse a la guerra con nuevos paquetes de ayuda militar y una guerra extendida en Ucrania. Los Estados Unidos, en sus condiciones políticas, fiscales, militares y geopolíticas actuales, no van a hacer eso. ¿Por qué los europeos creen eso? No sé si realmente lo creen. ¿Por qué lo expresan en público? Me supera. Porque estar equivocados todo el tiempo, como los británicos y los franceses, no me parece una negociación inteligente, ni una política inteligente. Así que lo veo como incompetencia e intransigencia en lugar de ser realmente incluso táctico y mucho menos estratégico en su lado. Por supuesto, todo lo que estoy diciendo podría estar equivocado. Estados Unidos podría anunciar, bueno, Rusia no se está moviendo, así que volvemos a la guerra. Encuentro imposible, en el contexto de la política estadounidense y los intereses estadounidenses y la propia posición de Trump y las posiciones repetidas de todos los que lo rodean,
creer que algo así sea remotamente el caso. Así que déjame empezar por ahí. No doy ninguna credibilidad a las posiciones británicas y francesas, y he escuchado en privado de líderes europeos lo contrario. Así que permíteme añadir eso también. En cuanto a las condiciones reales para la paz, creo que la cuestión de la OTAN es sine qua non. La cuestión de la OTAN es, en mi opinión, el casus belli fundamental. Se remonta a 30 años. No es un secreto. Muchas veces los funcionarios occidentales han expresado la verdad sobre esto. Trump ha dicho la verdad sobre esto. Los funcionarios estadounidenses han dicho que Ucrania no se unirá a la OTAN. Ucrania no se unirá a la OTAN. Punto. Todos necesitan entender esto. No va a suceder. Si la OTAN sobrevive, es otro asunto, por cierto. No es impensable que dentro de 10 años no haya OTAN. Pero dado eso, Ucrania no se unirá a la OTAN. Bien, siguiente. ¿Qué pasa con el territorio? Bueno, Crimea no va a volver a Ucrania. Fue parte de Rusia durante siglos, hasta una maniobra bastante arbitraria, cuando Crimea fue regalada a una parte administrativa de la Unión Soviética, es decir, la República Socialista Soviética de Ucrania, en 1954, con motivo de la celebración de los 300 años de un tratado que esa visión rusa había hecho a Ucrania subordinada al Imperio Ruso de Rusia en 1954. Bien. Ucrania, por innumerables razones, Crimea no va a volver a Ucrania. Punto. Luego vienen las preguntas sobre las regiones anexadas de las dos oblasts de Donbass, Zaporilla y Jersón. No creo que haya mucho margen para maniobrar y negociar por mi parte, porque Rusia ganó en el campo de batalla. Si este hubiera sido el proceso de Estambul en abril de 2022, esas no se habrían convertido en territorio ruso, muy probablemente. Se habría implementado el acuerdo de Minsk II en el Donbass, y las cuestiones de Zaporilla y Jersón nunca habrían surgido. El lado occidental, liderado por Biden, fue estúpido. Fueron estúpidos al bloquear el proceso de Estambul, que habría terminado este conflicto en abril de 2022. Ahora los eventos han continuado. Bueno, las negociaciones son mucho más difíciles en cuanto al territorio. Ucrania tendrá que ceder mucho territorio. No estoy en la sala de negociaciones y no voy a negociar de esta manera. Solo estoy diciendo que los eventos sobre el terreno, desde el proceso de Estambul, han cambiado para peor en cuanto a la situación territorial de Ucrania. Y eso era predecible. Y yo, tú y otros lo predijimos. Así que esto es triste. Si juegas una mano perdedora y sigues aumentando la apuesta, pierdes más al final. Y eso es lo que le pasó a Ucrania. Y eso fue culpa de Biden y de los líderes europeos, pero especialmente de la administración Biden. Boris Johnson, quien lideraba el Reino Unido en abril de 2022, fue personalmente a Kiev para decirles que siguieran luchando y no aceptaran un acuerdo que estaba al alcance. En cuanto a los arreglos de seguridad, los temas centrales incluyen dos preguntas. ¿Qué tipo de situación militar hay? ¿Quién tiene o no tropas en el terreno? ¿Cuán grandes son los ejércitos? Y así sucesivamente en Ucrania. Y en segundo lugar, ¿cuál es el papel de Rusia en los arreglos de seguridad? Rusia ha dicho, no seremos espectadores en los arreglos de seguridad, porque entonces crean un pretexto y volvemos a la guerra. Por otro lado, Turquía y las potencias europeas están diciendo que esto no puede ser una palabra vacía de desmilitarización unilateral ucraniana. Tiene que haber algo más que eso. Mi propia opinión, que he propuesto durante muchos años, es que esto debería estar bajo el contexto del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que incluiría automáticamente a Rusia, pero luego, por supuesto, también incluiría de manera importante a China, que es una fuerza estabilizadora importante para un acuerdo, porque China querrá ver que se cumpla un acuerdo. Y por supuesto incluye a Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Así que es un buen lugar para las negociaciones.
estableciendo los acuerdos de seguridad, y a menudo hay el Consejo de Seguridad más otras partes cogarantes de un acuerdo de seguridad, y ahí es donde esto debería negociarse. Personalmente, considero que el borrador casi finalizado del 15 de abril de 2022 del Acuerdo de Estambul, o el Proceso de Estambul, es una base para la paz. Básicamente, las dos partes iban a alcanzar la paz si la administración Biden no hubiera intervenido para continuar la guerra. Por lo tanto, todos estos temas de los que estamos hablando, neutralidad permanente o no ampliación de la OTAN, las cuestiones territoriales y las cuestiones de seguridad, estaban casi resueltos. Si hubiera habido un interés en la paz por parte de la administración de Salzmanis, esos problemas restantes se habrían resuelto a través de la diplomacia, no descartados como lo fueron por la continuación de la guerra. Entonces sabemos que no estamos lejos, excepto en Europa, donde hay una retórica increíblemente acalorada y a menudo obtusa, y en términos del unilateralismo de Macron y Starmer, incitando al lado europeo. Se dice, por cierto, lo he escuchado varias veces, y creo que quizás se dice a menudo en Francia, bueno, Macron lo intentó, y fue rechazado, ¿y por qué debería intentarlo de nuevo? Esta idea de cómo se desarrolló la historia y cómo van las negociaciones es tan primitiva que no esperarías que un niño de 12 años usara ese tipo de lógica. Pero esta es realmente la lógica. Fue rechazado, fue insultado, fue humillado. Oh, por favor, ¿estás bromeando? ¿Te sentarías a negociar un acuerdo serio? Este es mi consejo. Sí, en ese momento, a principios de 2022, cuando Macron dijo, bueno, quizás Rusia necesita algunas garantías de seguridad, esto fue inmediatamente rechazado como una especie de apaciguamiento. Así que no, estoy de acuerdo con esto. Pero también encuentro muy interesante lo que dijiste sobre quién debería observar un futuro alto el fuego con un acuerdo político, que sería mejor tener más participación de China y el sur global. Porque no puedo imaginar un escenario donde se rompa el alto el fuego y los europeos que lo observan digan, oh sí, el lado ucraniano lo hizo. Sería muy, ya sabes, esta es una guerra por poder. Son parte del conflicto. Pero también los rusos han dicho que realmente no les importa mucho lo que los europeos piensen de ellos, pero sí les importa mucho China. India, Africa, and the global south. So that is a good point. Esto es muy importante, porque no estamos en una negociación bilateral. La gente olvida eso por completo. La gente piensa que esto es de alguna manera una negociación bilateral entre Rusia y Ucrania. No es nada de eso. Estamos en un mundo completamente interconectado, donde esta guerra impacta a todo el mundo y donde Rusia tiene intereses globales. Estados Unidos tiene intereses globales. Europa tiene intereses globales. Si engañas vulgarmente en un acuerdo que has hecho con todo el mundo a través de la ONU y específicamente del Consejo de Seguridad de la ONU, las consecuencias son bastante diferentes de lo que tendrías en una situación bilateral donde un lado engaña al otro, pero no hay recurso a terceros. Esta es la idea, por cierto, de la ley en sí misma, que no tengas venganzas y enfrentamientos entre dos lados. Lo multilateralizas y lo pones en un contexto donde hay intereses más amplios en juego. Esto es muy básico. Es un concepto muy básico de la diplomacia. Los tratados no son documentos bilaterales, si están bien redactados. Y las violaciones flagrantes de tratados, que son acordados, monitoreados sistemáticamente y bien diseñados, imponen altos costos a los infractores. Y así, la idea que se expresa muy a menudo en Europa en estos días, bueno, podríamos acordar algo, pero luego Putin simplemente hará trampa y continuará, es extraordinariamente ingenua. Y por cierto, dado que todo en el discurso se remonta a algún ejemplo histórico, y típicamente a Múnich en el otoño de 1938,
debe decirse muy explícitamente que el acuerdo alcanzado entre Hitler y Chamberlain, cuando Hitler lo violó vulgarmente poco después, tuvo repercusiones masivas contra Alemania. Esto incluyó el acelerado rearme masivo de Gran Bretaña, uniendo a gran parte del mundo contra Hitler, exponiendo las mentiras de Hitler y permitiendo que este Fristaus y Sword Arlösen Mitte, incluso antes que se cara en diciembre, en Sikilit. Agreements even before entering into the war itself in December 1941, including enabling Churchill to 51, incluyendo permitir a Churchill enfrentarse a aquellos que querían comprometerse con Hitler en mayo de 1940, diciendo que no se puede confiar en Hitler para hacer un acuerdo. Así que incluso el caso más famoso al que los europeos miran, de decir que no podemos tratar con el otro lado, Múnich, 1938, apaciguamiento de Hitler. Los historiadores que son historiadores serios saben que, en primer lugar, Hitler sintió que había sido engañado en ese acuerdo porque expuso su mano, cambió su cronograma, debilitó su posición, finalmente condujo a su derrota. Esa no es la historia que contamos ahora. La historia que se cuenta en los tabloides es nunca negociar con el otro lado. Bueno, yo diría dos cosas. Una, esto no es Múnich 1938. No hay ninguna de la historia precedente. No hay ninguna de las situaciones contextuales. Toda la analogía es patéticamente débil. Y hemos estado haciendo esa falsa analogía en cada guerra en la que Estados Unidos ha estado durante 50 años, ya sea en Irak o en cualquier otro lugar. Así que es falso. Pero incluso si fuera una analogía seria, es un evento histórico completamente mal entendido. Y así que solo diría que mi conclusión es que los tratados son importantes. Pueden funcionar. Necesitan ser redactados adecuadamente. Necesitan ser monitoreados adecuadamente. Necesitan ser entendidos por lo que son, que es multilateralizar una crisis, no bilateral una crisis en curso. You mentioned earlier that Mencionaste antes que el futuro de la OTAN podría ponerse en duda. Y esto es interesante porque Elon Musk también ha estado en Twitter. Todavía no está claro cuál es su papel en el gobierno de Estados Unidos. Pero no obstante, ha planteado esta idea. ¿Por qué seguimos involucrados en esto? Los europeos, su esfuerzo causal, esto nos impide perseguir nuestros intereses reales. Ahora, ha sido mi esperanza personal durante más de 30 años que la OTAN se convierta en una arquitectura de seguridad europea inclusiva, en lugar de ser un proyecto hegemónico que construya Europa sin Rusia, lo que se convierte en una Europa contra Rusia. Pero ¿qué sucede ahora? Porque si no va a ser un instrumento destinado a rodear a Rusia, ¿cuál es el propósito? En los años 90 teníamos lemas como expandirse o morir, fuera de área o fuera de negocio. ¿Ves la posibilidad de que la OTAN pierda su propósito e incluso colapse a medida que los intereses de sus Estados miembros comiencen a divergir cada vez más, si no va a ser utilizada solo como un instrumento contra los rusos? La OTAN perdió su propósito en 1990. El Pacto de Varsovia terminó. La OTAN debería haber sido disuelta. La OTAN ciertamente perdió su propósito en diciembre de 1991. La Unión Soviética fue desmembrada. Yo estuve bastante involucrado en esos días. No había ningún riesgo de una invasión rusa a Europa. La OTAN debería haber sido disuelta entonces. Se convirtió en algo completamente diferente de una defensa contra una invasión soviética. Se convirtió en el instrumento en Eurasia Occidental para el proyecto hegemónico estadounidense. Este no era el propósito de la OTAN hasta 1990. El propósito de la OTAN, independientemente de lo que uno piense, era enfrentarse a la Unión Soviética en Europa Occidental. Pero se convirtió en una organización expansionista, precisamente y explícitamente parte de la unipolaridad estadounidense, la hegemonía estadounidense y los poderes de aplicación de la ley de Estados Unidos. Y se utilizó de esta manera repetidamente. Así que creo que la OTAN ha estado equivocada durante más de 30 años. En este momento,
está llena de problemas. Uno es que Estados Unidos, con razón, bajo Donald Trump, está diciendo, bueno, esos 30 años de aventurerismo y expansión han terminado. Fracasaron. Fueron peligrosos. Fueron costosos. No lo haremos más. Se supone que los europeos están en pánico por esto, pero deberían calmarse y entender lo que se ha dicho. Estados Unidos no dijo que la OTAN ha terminado. Estados Unidos dijo que la OTAN no se expandirá más. Así que este es un punto importante. Trump también está diciendo un segundo punto, que es que Europa tiene que gastar más en su propia defensa. Por cierto, yo apoyo una defensa común europea. Este es el enfoque correcto. Eso puede significar otro punto porcentual del PIB en gasto. No creo que sea el 5% del PIB. Eso es si vas a la guerra, pero nadie debería ir a la guerra. Pero tener una disuasión adecuada y una fuerza militar adecuada en Europa podría ser el 3% del PIB en este momento. Está bien, eso está bien. Hazlo. Pero eso es diferente de la OTAN. Seguirán aplicándose las garantías de que Estados Unidos intervendría en una guerra europea en la forma del artículo 5 de la OTAN. Bueno, aquí es donde digo que en 10 años podríamos no tener la OTAN. Si los europeos actúan tan tontamente como sus líderes están hablando ahora, la OTAN terminará. Si Starmer y Macron continúan tocando los tambores de guerra, y realmente quizás incluso lo dicen en serio, que van a colocar unilateralmente tropas en Ucrania, esto aceleraría el fin de la OTAN, porque la escena política y el público de Estados Unidos no dirán, Dios mío, tuvieron una oportunidad de paz, pero fueron a la guerra, y se supone que debemos defenderlos si son atacados en respuesta. De ninguna manera. Estados Unidos absolutamente perdería interés porque no quiere entrar en la Tercera Guerra Mundial. Así que si Starmer y Macron persisten de la manera en que están persistiendo ahora, están acelerando el fin de la OTAN. Ahora, uno podría decir, oh, ese es su plan maquiavélico. No lo creo. No creo que haya nada inteligente en lo que están haciendo. Pero ese es el resultado involuntario de sus acciones. Solo una última pregunta muy rápida. Mencionaste antes que a veces hablas con algunos líderes políticos occidentales. ¿Y qué dicen realmente que es el objetivo aquí? Porque de nuevo, Starmer está hablando de una coalición de los dispuestos. Macron dice que no le importa lo que Moscú piense sobre los pacificadores europeos, aunque Rusia los atacará. Más allá de este golpe de pecho, ¿es esto para intentar sabotear el acuerdo de paz? ¿Es para intentar hacer que Europa sea relevante, elevando su voz y aumentando las apuestas? ¿O realmente se están preparando para la guerra sin suficientes tropas? ¿Tienen alguna idea? ¿O te dicen algo que haga que todo esto parezca racional? No. Dos veces en la última semana, escuché, una vez de un funcionario y otra de un pensador destacado en Europa, la afirmación, oh Jeff, ¿por qué tomas tan en serio estas protestas sobre la ampliación de la OTAN? Sabemos que la OTAN no se va a ampliar a Ucrania. Escuché esto 2 veces la semana pasada. Volví y lo revisé. No hay duda de que hay docenas. Recopilé alrededor de 20 declaraciones de muy alto nivel en los últimos meses, donde se afirmó solemnemente que la OTAN se expandirá a Ucrania. Así que, según lo que escuché 2 veces la semana pasada, las declaraciones públicas son solo mentiras y las declaraciones privadas son muy diferentes. Pregunté ambas veces, ¿cuál es el propósito de esta mentira pública? Esto es una degradación de la democracia y muy peligroso en mi opinión. Siento que no escuché una buena respuesta a esto. ¿Son los europeos astutamente fomentando el miedo para aumentar el presupuesto de defensa? ¿Son los europeos tratando de convertirse en figuras heroicas porque carecen de apoyo público en sus países? Es pereza porque tenemos el artículo 10 del Tratado de la OTAN, que afirma una puerta abierta para que nadie pueda decir lo contrario. Es ingenuidad. En mi opinión, es mentir. En privado dicen una cosa y en público dicen otra. Este tipo de mentiras puede matarnos a todos, en lo que a mí respecta.
Los líderes deberían decir la verdad. Leaders should tell the truth. Really, I'm not talking about Realmente, no estoy hablando de una maniobra militar táctica de la mañana a la tarde. Estoy hablando de una política de alto nivel que se declara y se reitera. Si creen en privado algo diferente de lo que dicen en público, absolutamente necesitan dejar de mentir. Si realmente creen que la OTAN se ampliará, necesitan que les revisen la cabeza, francamente, porque no entienden nada de lo que está pasando. Mi opinión es que están mintiendo. Soy consciente de que los políticos mienten, pero mentir sobre algo de tal gravedad y consecuencia, y hacerlo repetidamente durante décadas, incluso en el contexto de la guerra y el riesgo de guerra nuclear, es inaceptable. Genial. De todos modos, ya he tomado su tiempo. Así que, profesor Sachs, siempre es un gran placer hablar con usted. Igualmente. Gracias por tu perspectiva. Muchas gracias a Dios. En 2021, seguimos reiterando que Ucrania iba a unirse. Seguimos diciendo eso una y otra vez. ¿Lo creíste? Entonces, ¿nuestros diplomáticos están mintiendo? Sí, sí. Así es el mundo real, chicos. Vamos, vamos. Así es el mundo real. Espera un segundo. Nuestros diplomáticos están mintiendo todo el tiempo, pero los rusos deberían confiar en ellos cuando ofrecen garantías.